antes antes de que nos podamos encontrar. Son 3 temas los que quiero que avancemos y todos están relacionados con la interpretación de gases y con la monitorización. Entonces, todavía no hemos acabado este tema y nos faltaría un tema más que es oxigenoterapia para empezar con lo que he elaborado como un taller de gasometrías, para lo cual estoy acumulando algunas gasometrías más aparte de las que ya tengo, para que podamos tener una práctica más que sea más variada. Entonces hoy vamos a continuar el tema que hemos empezado en la anterior clase y ya habíamos empezado a hablar sobre gasometría. Para hacerles recuerdo un poco de lo que representa la gasometría en nuestro medio, actualmente es un estudio muy solicitado. Y les decía que representa no solamente 2 aspectos fundamentales en nuestra valoración. Una de ellas es interpretar los gases y otra de ellas es interpretar el equilibrio ácido-base, que son 2 situaciones fundamentales cuando valoramos a un paciente en estado crítico o cuando valoramos a un paciente que llega a una unidad de cuidados o a una unidad de emergencia. Les decía que la gasometría se ha convertido en un estudio que se solicita fácilmente. Todos los hospitales de tercer nivel cuentan con un gasómetro e incluso existen servicios que tienen su propio gasómetro. Son equipos de fácil de ser utilizados y la mayoría de las veces lo utilizan y procesan la muestra, lo procesamos nosotros. Entonces, dentro de un mismo hospital podemos tener varios gasómetros. Por ejemplo, en el Hospital Santa Bárbara hay uno en emergencias, hay otro en terapia polivalente, había otro en terapia COVID. Entonces, es un estudio muy importante. No solamente nos ayuda a interpretar gases y equilibrio ácido-base, sino que también nos da otra serie de valores que vamos a ir viendo a medida que tengamos las gasometrías en nuestras manos. Pero principalmente estos 2 son nuestros objetivos. Primero ahora hablar sobre lo que es los gases en sangre. Para eso necesito que os vuelvan a recordar lo que es el primer tema que les he compartido, que es insuficiencia respiratoria, que sepan específicamente los valores a nivel del mar y también de cómo se modifican estos valores a nuestra altitud, que también es fundamental. Que también recuerden cuáles son los tipos de insuficiencia respiratoria, porque estos son los tipos que vamos nosotros a encontrar cuando estemos valorando una gasometría. Tendremos una insuficiencia respiratoria tipo 1 con hipoxemia, pero con valores de dióxido de carbono que son normales o que están un poco disminuidas. O la tipo 2, que es la insuficiencia respiratoria con hipoxemia y que además está acompañada de hipercapnia. Entonces, estas son las 2 formas en las cuales vamos a encontrar nuestra gasometría. También hemos visto de que la gasometría es una forma de monitorización, es una forma invasiva de monitorizar los gases en sangre. Existen formas no invasivas, dentro de ellas está la oximetría de pulso, que ya hemos visto, que es el 5º signo vital, y la capnografía, que actualmente también se considera el 6º signo vital, y que incluso ayuda y nos da mayor información que una oximetría de pulso, con la dificultad de que necesita equipos específicos y que muchas veces solo tienen servicios también de cuidados intensivos o de quirófano. Pero también es una forma de monitorización no invasiva de los gases en sangre. Por otra parte, la monitorización invasiva de los gases es la gasometría, y les decía que puede ser mediante las tomas de muestras continuas o toma de muestras de manera intermitente, ¿no? Realizando funciones cada determinado tiempo o colocando una línea arterial que tiene la finalidad de medir la presión arterial de forma invasiva y que además tiene un puerto o una llave de 3 vías en la cual ustedes pueden obtener una muestra cada vez que sea necesario valorar una gasometría. Entonces, tenéis una forma de monitorización. Y habíamos quedado aquí, habíamos visto qué consideraciones debemos tener en relación a la toma de una muestra, ¿no?
Primero, la preparación del paciente. Muchas veces los pacientes están conscientes, entonces debemos informar de de qué es lo que realizaremos y con qué finalidad lo estamos haciendo. Es un procedimiento que puede causar cierto dolor, especialmente de la que se realiza a nivel radial. Necesita cierto grado de destreza para evitar que produzca dolor en las múltiples funciones. Y en algunas otras ocasiones también se puede cambiar el lugar y se puede optar por una muestra femoral cuando sea posible, especialmente la que va a producir tal vez un poco menos de ansiedad y también de dolor, la de origen femoral. ¿Qué dificultades tenemos con que se produzca ansiedad y dolor en el paciente? Es que pueda modificar los resultados, específicamente la hiperventilación que desencadena la ansiedad puede modificar de alguna forma en la cantidad de dióxido de carbono que va a tener nuestra muestra. Entonces, es necesario tener cierto grado de destreza, hay que practicar. Esto en el internado lo van a hacer frecuentemente y van a practicar en pacientes sedados, donde es mucho más fácil poder realizarlo sin el estrés de tener a una paciente que esté despierta, un paciente despierto, y eventualmente en emergencia también se toma frecuentemente las gasometrías. Entonces, ¿qué otras características más tiene que tener en la etapa de preparación? Es poder identificar la muestra según el nombre del paciente y tenemos que anotar dos cosas fundamentales que ustedes tienen que recordar. Una de ellas es la temperatura del paciente y la otra es la fracción inspirada en la cual esté el paciente. Esto es algo que ya he revisado con mis alumnos en teoría. La fracción inspirada de oxígeno del paciente en aire ambiente es 21%. Si la toma de la gasometría se realiza sin aporte de oxígeno, la muestra debe ir rotulada con el nombre del paciente y además deberé yo anotar el 21%, que es la cantidad de oxígeno que está en nuestro ambiente. El 21% es de oxígeno, de los gases que inhalamos es oxígeno. Si estás recibiendo un aporte de oxígeno, las dos posibilidades que yo tengo es que, por un lado, pueda suspender el aporte de oxígeno y después pueda tomar la gasometría de 3 a 5 minutos después de haber suspendido el aporte de oxígeno que le estaban usando previamente. Con la dificultad de que muchas veces cuando estén ustedes teniendo que tomar una gasometría, representa que es un estudio importante y el paciente muchas veces no va a poder retirarse de la oxigenoterapia solo para tomar una muestra. Entonces, si es el caso, es un paciente con dificultad para respirar, no le van a suspender el oxígeno para tomar la gasometría, entonces debemos anotar la fracción inspirada de oxígeno que le estemos dando. ¿Cuánto va a ser la fracción inspirada de oxígeno según el aporte de oxígeno? Es los litros que ustedes estén utilizando en el flujómetro, que si conocen y ven luego en el balón de oxígeno o en el oxígeno de pared, tenemos un flujómetro que regula la cantidad de oxígeno hasta 15 litros y algunos incluso más, pero tenemos hasta 15 litros. Entonces, si yo estoy dando el aporte de oxígeno, como veremos en oxigenoterapia, con un dispositivo que me da hasta 3 litros, multiplicaré 3 por 4 más 20. Entonces, ese será el resultado de la fracción inspirada de oxígeno que yo le estoy dando al paciente y lo que yo debo registrar en la gasometría. Esto es fundamental. No tienen que olvidarse que siempre deben anotar la fracción inspirada de oxígeno porque gracias a ese valor realizaremos la interpretación de nuestros resultados. Otro ejemplo, 5 litros, una mascarilla simple. 5 litros se multiplicará por 4 más 20, será 5 por 4, 20, más 20, 40. 5 litros de oxígeno me da una fracción inspirada de oxígeno, FiO2, de 40%. Entonces debo anotar la fracción inspirada de oxígeno cuando esté tomando la muestra. Y por último les decía la temperatura, que también es importante porque van a ver que las gasometrías se modifican según la temperatura. Entonces, algunos valores de temperatura corrigen los resultados de la gasometría para la temperatura que ustedes están enviando.
Es necesario mandar la temperatura porque se van a corregir sus resultados en relación al valor que ustedes estén otorgando. Temperatura, fracción inspirada de oxígeno, rotular también el nombre del paciente, obviamente, es fundamental en lo que es la preparación del paciente antes de que proceda a realizar la toma de la muestra. ¿Qué características tienen que tener los contenedores de la muestra? Estos pequeños contenedores son jeringas que están utilizando heparina. Estos equipos, los equipos que les había mostrado, vienen con jeringas propias. Son jeringas que están diseñadas para poder tomar una muestra. Se desecha esta aguja y se coloca esta válvula y tiene la característica, la capacidad de poder eliminar todo el aire y el exceso de burbujas hasta que se autobloquea y ya no podemos empujar el émbolo para poder expulsar más sangre, digamos, ¿no? Evita los accidentes en relación a lo que es el goteo de la muestra. ¿Qué característica más tiene? Es que esta jeringa que ya nos va a otorgar el equipo tiene un anticoagulante, ya hablando del tercer punto, un anticoagulante sólido, y van a ver que aquí hay un papelito blanquito y tiene esta como una pepita de oro. Está bañada en una pepita de estas características. Cuando tomamos la muestra, lo que tenemos que hacer son movimientos para poder mezclar la muestra con el anticoagulante sólido que tiene la jeringa. Nos ayuda para facilitar la mezcla, esta pequeña pepita. Y luego colocamos la válvula y expulsamos todo el exceso de aire hasta que se produzca un autosellado y evitemos goteos de la muestra. Entonces el anticoagulante ya viene preparado en estas jeringas. Estos equipos ya tienen sus jeringas. El único inconveniente es que muchas veces nos restringen las jeringas porque debemos utilizar una jeringa con cada toma. Y a veces al empezar es difícil no desperdiciar las jeringas. Entonces muchas veces nos dan jeringas directamente para los pacientes que tienen. Cuando ustedes hagan su internado, van a ver, por ejemplo, los internos que están rotando en terapia intensiva, en la mañana, en la tarde y en la noche, toman a todos gasometría. Entonces van tomando a 6, 7 pacientes, ahora que solo hay una sala, a 6 pacientes, y nos dan 6 jeringas para cada uno de esos pacientes. Entonces, no podemos equivocarnos. Por otra parte, si es que hubiera alguna equivocación, o a veces no tenemos esta jeringa prellenada, o ustedes están en un domicilio, están viendo a un paciente, un familiar en su casa, ya les había dicho que las gasometrías las tienen gran cantidad de laboratorios, más ahora con el COVID, ya se tiene gasometrías en muchos laboratorios privados, pueden mandar sus muestras. Entonces, ¿cómo voy a mandar mi muestra? Con una jeringa simple, una jeringa de 3 o de 5 cc, en la cual voy a cambiar una aguja que sea delgada, con un bisel corto para tomar la muestra y además utilizaré heparina líquida, ¿no? Heparina sódica. Conseguiré un frasquito de heparina y lo que yo tengo que hacer es aspirar aproximadamente medio ml, 0.5 ml, y debo bañar las paredes de la jeringa que estoy utilizando y luego tengo que desechar la heparina casi en su totalidad. No tiene que quedar restos de heparina, solo lo que voy a hacer es un bañado de las paredes y lo más que puede quedar es algo de heparina en el trayecto de la aguja. Entonces, ¿qué inconvenientes tiene el utilizar una heparina que sea líquida? Es que muchas veces, dependiendo a cuánto heparina haya yo tomado en la jeringa, eso puede interferir con los resultados, ¿no? La heparina líquida es heparina sódica, ¿no? Y saben que la gasometría nos da incluso los electrolitos, entonces pueden modificar los valores de electrolitos dependiendo a si estoy utilizando una gran cantidad de heparina en la jeringa que he preparado. Y también el hecho de que la heparina tiene un pH ácido, por lo que si yo tengo una cantidad de heparina que no debe ser la adecuada, voy a también, si es abundante, voy a contaminar la muestra con más heparina de lo normal y voy a cambiar ese pH normal del paciente a un pH con una tendencia hacia la acidez. Entonces, solo se realiza el lavado de las paredes, medio ml,
y el embo lo voy moviendo de arriba a abajo, bañando las paredes, y luego lo desecho casi en su totalidad. En su totalidad lo van a desechar, o lo vuelven a poner al frasco, o lo desechan totalmente. Entonces ahí ya tienen su jeringa preparada para tomar la muestra. Una vez que toman la muestra con esta jeringa que no tiene estos dispositivos de heparina sólida, etc., simplemente igual tenemos que hacer el movimiento para que la heparina cumpla su efecto y produzca anticoagulación. Y luego ya tendré que mandar la muestra. En cómo tengo que mandar la muestra es importante. Si ustedes ven, les había dicho que en el hospital toman entre 6 y 7 gasometrías por la mañana, a veces cuando hay más pacientes más. Entonces van a ver que las gasometrías se van procesando en relación a la cantidad que vayan sacando. Se procesarán de 2 en 2 o de 3 en 3, dependiendo la habilidad del que esté realizando la toma de muestras. Entonces la muestra no debería permanecer más de 3 a 5 minutos antes de que sea procesada. Entonces debemos mandar las muestras para que se procese inmediatamente. Entonces, no podemos tomar hasta los 6 pacientes, que va a tardar como unos 15 minutos en tomar la muestra, para luego llevar su totalidad. Debo ir tomando de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo a cómo vaya o cuán difícil sea tomar la muestra. En caso de que ustedes estén en su domicilio, tengan que mandar una muestra o estén en alguna otra parte, pueden colocar un contenedor con hielo y la muestra en la jeringa, colocarla dentro de una bolsa y colocar en ese contenedor de hielo, lo que nos va a dar aproximadamente entre 2 horas y 2 horas y media para que puedan llevar la muestra y pueda ser procesada. Entonces, en algunos lugares también entonces toman en su domicilio, pueden tomar la muestra, colocarlo en un contenedor y les va a dar ese tiempo para poder llevarlo hasta un laboratorio privado y puedan procesar la muestra si es una muestra, si es una gasometría arterial. ¿Sí? Luego, ¿qué lugares vamos a tener para obtener la muestra? Les voy a mandar más adelante un video de cómo se hace el proceso, que es más fácil viéndolo, desde el momento de la limpieza y cómo se realiza la función. Pero, ¿cuáles van a ser los lugares en donde yo puedo obtener la muestra? Entonces existen diferentes puntos de acceso vascular donde ustedes pueden tener la muestra. Y una es la radial, la más frecuente. Luego tenemos la femoral y también la braquial, que he visto que lo hacen más en niños en pediatría. Cada una de estas tiene diferentes ventajas y desventajas. La radial tiene la ventaja de que no tiene colaterales gruesos, por lo que cuando ustedes tomen la muestra radial tendrán casi la seguridad de que la muestra realmente es una muestra arterial. Tiene la desventaja de que es dolorosa y muchas veces cuando vean cómo es la técnica de toma de muestra de la gasometría, hablan de infiltrar con lidocaína antes de tomar la muestra. Entonces puede causar dolor, saben que eso produce ansiedad, hiperventila y puede modificar los valores de mi gasometría. Es dolorosa, la ventaja de que una vez de que adquieren cierta destreza es fácil de realizarlo. Luego tenemos la femoral. La femoral tal vez tenga la ventaja de que al no estar el paciente en contacto viendo el procedimiento, puede dar la sensación de que produce menos ansiedad y si se procede de una manera adecuada no va a producir tanto dolor. El inconveniente son las colaterales. Saben que ahí está un trayecto venoso que puede fácilmente contaminar la muestra, para lo cual deberemos nosotros identificar si la muestra es arterial o es venosa. Pero a nivel femoral, si tal vez radial no se puede, porque el paciente está muy inquieto, se hicieron varios intentos, entonces procederé a tomar la muestra a nivel femoral. A nivel femoral, con ese cuidado, ¿no? De que no se tome la muestra venosa, y si es que se toma la muestra venosa, se identifique antes de mandar al laboratorio. Esas serían las ventajas y desventajas de la radial y la femoral, que son las más utilizadas. En un paciente que esté inconsciente o está en coma o que está en un coma inducido bajo pseudoanalgesia, pues podrán tomar la radial porque el paciente no se mueve, es más fácil preparar al paciente, hacer la punción. No es recomendable realizar más de 2 punciones. Si es que fracasa, hay que cambiar a la persona que está realizando la punción.
o cambiar el punto de acceso e irse a la otra radial o cambiar hacia la femoral. No hay que realizar intentos en múltiples ocasiones. ¿Cómo diferenciamos la muestra si es sangre arterial o sangre venosa? Desde los aspectos físicos, ¿no? Si no es un paciente que esté cursando una gran insuficiencia respiratoria, el color de la muestra que van a tomar va a ser diferente. La sangre arterial tiene un color rojo rutilente y la venosa es un rojo oscuro, que solo va a tener el inconveniente cuando el paciente esté con insuficiencia respiratoria. Si hay hipoxemia, entonces muy probablemente las muestras sean casi iguales. Otra forma de identificar la muestra es que cuando vean ustedes específicamente a nivel femoral, cuando realicen la punción van a ver que si el paciente está normotenso, tiene buenos signos vitales, al realizar la punción, y especialmente si son jeringas pequeñas, con cada latido del corazón el émbolo se nota que se empuja para lograr una mayor aspiración de la muestra. Vamos a ver que está empujando el émbolo, lo que no ocurre con la sangre venosa. En eso no sentimos la facilidad con cada latido. Y tercero, si es que por algún motivo ustedes desconectan el émbolo de la jeringa, van a ver que la sangre que retorna cuando es venosa tiene un trayecto continuo, mientras que la arterial va a tener un trayecto intermitente, ¿no? Como latidos, dependerá de la presión del paciente y verán que tiene momentos en los que sale con más fuerza, luego con cada latido se puede diferenciar también el tipo de muestra. Entonces, creo que esas son las consideraciones más importantes. Lo más importante es que no se olviden tomar siempre y la temperatura y la fracción inspirada de oxígeno del paciente es fundamental. Por favor, siempre tienen que registrar. Es algo que nosotros siempre vamos a valorar ahora cuando hablemos de la gasometría. Bueno. Entonces, vamos a ver que la gasometría nos va a dar múltiples valores. Les había dicho que nos ayuda a evaluar los gases en sangre. Los gases en sangre lo que tratan de identificar es la oxigenación. Y la oxigenación en su totalidad. Gracias a la gasometría podemos evaluar la oxigenación de diferentes puntos, desde el momento en el que ingresa hasta el momento en el que se procesa el oxígeno para formar energía. Y todo eso lo vamos a ver en la gasometría. Y lo vamos a utilizar en diferentes patologías, principalmente en insuficiencia respiratoria y en el tema de insuficiencia cardiocirculatoria o también llamado shock. Entonces, ¿cuáles son esas variables que yo debo interpretar en la gasometría y que ustedes van a tener específicamente en esta muestra de gasometría de estos gasómetros? Y la mayoría de los gasómetros simples también les van a dar la gran parte de estos resultados. Primero, con la gasometría yo tengo que evaluar todo lo que es el proceso de oxigenación y por tanto voy a valorar primero la captación de oxígeno, que quiere decir hematosis, y eso representa insuficiencia respiratoria. Hemos dicho que la insuficiencia respiratoria tiene un diagnóstico gasométrico mediante la valoración de lo que es la captación de oxígeno y también había añadido la eliminación del dióxido de carbono. Por un lado, valoro captación de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, y eso me ayuda para interpretar la insuficiencia respiratoria, diagnosticarla, ver su evolución. Luego, también voy a valorar el transporte de oxígeno, la liberación de oxígeno y la oxigenación tisular, que estos últimos tres están relacionados al tema de shock. Cuando veamos shock o cuando ustedes ya están viendo shock, están hablando de shock, es hipoperfusión tisular. Ya saben que el shock lo que produce es un inadecuado aporte de oxígeno o una forma inadecuada de procesar el oxígeno para producir energía. Entonces vamos a valorar estos cuatro aspectos. Todo esto es oxigenación. El primero para insuficiencia respiratoria y los otros tres para el tema de shock. Entonces, en captación de oxígeno, vamos a ir cada uno de estos nombrando. Primero tenemos la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono. Muy bien. Luego tenemos la fracción inspirada de oxígeno, que es un valor que ya hemos dicho que ustedes
anotan. Es un valor que ustedes anotan al multiplicar la cantidad de litros que están utilizando por 4 más 20. Y cuando sea un paciente ventilado, cuando sea un paciente que esté conectado a un ventilador, van a ver que el ventilador ya tiene ahí en su registro y en la pantalla la cantidad de oxígeno que se le está dando, la PO2 que le están dando. Y ahí pueden regular en el ventilador desde el 21 hasta el 100%, según lo que el paciente necesita. Entonces, si está ventilado el paciente, tomarán su temperatura, se acercarán al ventilador, verán la fracción inspirada de oxígeno, anotarán ese valor en la gasometría. Luego, ¿qué más valoramos? Valoramos lo que es la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Esta es la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que nos va a ayudar para identificar la causa de la insuficiencia respiratoria. Si pueden volver a repasar el tema de insuficiencia respiratoria, recuerdan que en algún momento les he dicho que la insuficiencia respiratoria no solamente es un proceso parenquimatoso pulmonar, sino que hay causas extrapulmonares que producen insuficiencia respiratoria. Ahí están las que comprometen al sistema nervioso central, las que comprometen a la caja torácica. Y podemos con la gasometría diferenciar si el problema es parenquimatoso pulmonar, eso significa bronquios, alveolo y capilar pulmonar, o si es extrapulmonar, lo que significa que es compromiso del sistema nervioso central o compromiso del diafragma y la bomba muscular que mantiene la ventilación. Entonces, para eso nos va a ayudar la diferencia alveolo arterial de oxígeno y luego tenemos el índice de oxigenación o PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. Presión arterial de oxígeno, esta, dividido sobre la FiO2, que es un valor de gravedad. ¿Ya? Eso tenemos por captación. En el transporte de oxígeno, vamos a ver el contenido arterial de oxígeno. Vamos a ver, este es contenido arterial de oxígeno, la hemoglobina, el hematocrito. Y aquí ven, está la saturación arterial de oxígeno, que hemos dicho que podemos tener un equivalente a este valor gracias a la oximetría de pulso. La oximetría de pulso me da la saturación de pulso de oxígeno, saturación periférica de oxígeno. Entonces, cuando yo tomo, o cuando yo pongo un oxímetro y veo que está saturando 92, lo que hago es la relación de esa saturación periférica de oxígeno con la saturación arterial de oxígeno que debe tener ese paciente en su gasometría, que debería ser, hemos dicho, valores casi idénticos, que varían entre 1 o 2%, sabiendo que la saturación normal es más de 90%. Luego tenemos las fracciones de hemoglobina, que tal vez no sean importantes y solo en ciertas patologías, pero tal vez la fracción de carboxihemoglobina sea algo que debemos recordar porque esta es la que se produce en intoxicación con monóxido de carbono. Y las otras fracciones con otras patologías menos. Pero, entonces aquí tenemos transporte de oxígeno. ¿Qué valora el transporte de oxígeno? El contenido arterial de oxígeno, que vamos a ver qué representa, la hemoglobina, el hematocrito y la saturación arterial de oxígeno. Y abajo las fracciones de hemoglobina. Luego también es importante saber cómo se libera el oxígeno en los tejidos. Vamos a ver que existen diferentes condiciones, especialmente ácido-bases, que alteran cómo libera el oxígeno en hemoglobina a los tejidos. Porque hay circunstancias en las cuales libera fácilmente, cuando lo necesita, o hay otras circunstancias que ocasionan que la hemoglobina más bien se aferre al oxígeno y no pueda liberarlo con facilidad. Y por último, la oxigenación tisular. Hemos dicho que con la gasometría valoramos desde cómo ingresa hasta cómo se utiliza. Y al final, cómo se utiliza el oxígeno en los tejidos es mediante la formación de lactato. Si recuerdan, nuestro metabolismo celular es aerobio, ¿no? Necesitamos de oxígeno, nutriente, glucosa para producir energía. Es la mejor forma de producir energía, de producir ATP. 34, 36 moles de ATP cuando el metabolismo es con oxígeno y con nutrientes. Pero cuando el oxígeno está deficiente, cuando el aporte de oxígeno ya no es adecuado, entramos a un metabolismo anaerobio y lo que empezamos a producir es energía escasamente en pocas cantidades.
y empezamos a producir un ácido, que es el lactato, el ácido láctico. Entonces, también en la gasometría yo puedo ver, interpretando el lactato, cómo está la oxigenación tisular. Si yo veo un lactato normal, diré, todavía el metabolismo es un metabolismo aerobio. Si yo veo un lactato elevándose, en las siguientes muestras veo que aún se sigue elevando, entonces diré, hay un metabolismo anaerobio, hay una forma de oxigenación tisular que está deficiente y que la oxigenación o el consumo de oxígeno en la periferia no es adecuado. Entonces veremos cada uno de estos y tal vez empecemos esto primero. Miren, aquí está la gasometría. Esta es la gasometría que van a interpretar con diferentes casos clínicos. Algo que va a ser recuerdo. Recuerdan qué cosas debemos siempre anotar, es la temperatura y la fracción inspirada de oxígeno. Lamentablemente aquí arriba está cortado, pero nos van a registrar cuando ustedes anoten o manden la muestra. Aquí arriba se registra, pone el nombre del paciente, abajo pone la temperatura a la cual han mandado y aquí abajo anotan al final aquí la fracción inspirada de oxígeno que ustedes han mandado. Les había dicho que por la fracción inspirada de oxígeno se modifican varias cosas. Deben mandar la fracción adecuada, la que realmente está el paciente. Y con la temperatura, miren aquí, cuando la temperatura tiene un rango y ese rango se sobrepasa o está por debajo, todos los valores de la gasometría se corrigen por la temperatura. Cuando está dentro de lo que el equipo está programado a calcular, no va a haber estos valores corregidos, no va a haber, nos va a dar una interpretación más breve, no va a tener estos valores corregidos. Entonces siempre deben anotar la fracción inspirada de oxígeno y también deben anotar la temperatura del paciente. Entonces, cuando veamos en la gasometría valores corregidos por temperatura, son los valores que deben interpretar. Aunque más arriba encuentren, miren, aquí está, valores, 8 valores hay de oxígeno, de dióxido de carbono. No, deben interpretar los que se han corregido con la temperatura a la cual han mandado. ¿Sí? Y empezamos con captación de oxígeno. Hemos dicho captación de oxígeno es hematosis, es insuficiencia respiratoria. Y ahí empezamos con gases, oxígeno y dióxido de carbono. Ya saben que la presión arterial de oxígeno a nuestra altitud está entre 65 y 75. A mayor altitud, menor presión arterial de oxígeno. A nivel del mar es de 90 a 100, hemos dicho. En nuestra altitud, de 60 a 40 es hipoxemia y menos de 40 hemos dicho que ya es insuficiencia respiratoria. Entonces, esto es importante porque, aquí vamos a acabar, porque la presión arterial de oxígeno se debe interpretar según la FIO del paciente. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno en el aire ambiente a 21% es todo lo que ustedes saben. Lo normal de 60 a 75, menos de 40 insuficiencia respiratoria, de 40 a 60 hipoxemia, en aire ambiente, lo que significa que es 21% de oxígeno. Pero si le están dando oxígeno, estos valores ya no va a ser lo mismo. Y en algún momento les he dicho que el oxígeno, la presión arterial de oxígeno, normalmente aumenta con el aporte de oxígeno que ustedes dan a un paciente sano. ¿Cuánto aumenta? Por cada 10% de oxígeno, aumenta 10 de presión arterial de oxígeno. Eso significa que si ustedes están dando 30% de oxígeno, lo normal a nuestra altitud es de 60 a 70, pero le está dando 30, entonces va a ser a ese nuevo valor, será de 70 a 80, lo normal, que responda mi oxigenación. Y si le están dando 40 de FIO, será ya de 80 a 100, de 80 a 90 el nuevo valor de oxígeno. ¿Sí? Entonces, deben siempre anotar la FIO2 para poder hacer esta interpretación. Vamos a quedar aquí, mañana vamos a retomar esta parte. Mañana en este mismo horario, por favor, y estoy subiendo las grabaciones ya al mismo link que es en Drive, una carpeta. Gracias a todos por participar y que tengan buen día.